Amados hermanos, un feliz día para todos y en esta linda y hermosa mañana de miércoles, el Señor ha de bendecirlos a cada uno. Hoy más que nunca necesitamos orarle al Señor por salud física y espiritual. El pueblo de Dios muchas veces pasamos por algunos trances un poco difícil en la vida, pero sin embargo el Señor siempre nos sostiene con su gracia y con su amor. Por eso es que en el día de hoy yo les quiero rogar, les quiero suplicar que nos unamos como uno solo en Cristo Jesús, como debemos de ser, y orar por la salud de nuestros hermanos, nuestras hermanas. Están un poco quebrantados de salud. Hay muchos enfermos dentro del pueblo y necesitamos entonces estar unificados, humillarnos hasta lo máximo, hasta lo sumo, para que Dios pueda responder nuestras plegarias. Dios escucha y está siempre pendiente de nuestras oraciones para que los enfermos puedan ser sanados. Vamos a ver inclusive algunos tópicos en la palabra de Dios sobre lo mismo, pero hay algo que nos tiene que llenar, satisfacer y desde mucho valor, y es la fe. La fe tiene que ponerse en ejercicio, en práctica. Y quiero, antes de iniciar el mensaje de hoy, mis hermanos, mencionar a dos personas que hoy la están pasando bastante crítica su salud. Una es la hermana Nuri Sánchez de Acuña, ¿sí? Y el otro es Miguel Ángel Ramírez. Son dos personas muy queridas, conocidas dentro del pueblo, y queremos pedirle a Dios mientras estamos predicando la palabra, tenerlos en cuenta con tus oraciones, mis oraciones, la de todos los santos, dice la Biblia, para que Dios pueda manifestarse y que la oración pueda ir con poder también y estremecer el brazo derecho de nuestro Dios, de nuestro Creador. Confiamos en esa promesa, en esa palabra, y Dios va a hacer milagros en la vida de estos dos hermanos. Hay muchos más, pero lo más apremiante de la que tenemos en el momento son ellos dos. Que Dios los pueda bendecir de antemano. Quiero que leamos en el libro de San Marcos, capítulo 6, y el versículo es el 49, 6:49 en adelante. Y dice de esta manera: viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron de miedo, porque todos los veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaban, pues aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dios quiere aflojarnos la conciencia, la mente y el corazón, que muchas veces están endurecidos, y por eso los discípulos no entendían muchas cosas, muchas veces. Y cuando uno tiene el corazón endurecido es porque predomina también el orgullo, la suficiencia propia, y esto tiene que ir quitándose de nosotros, eliminándolo, ¿ya? Porque eso no nos va a llevar a nada bueno. Entonces tuvieron miedo, dice aquí, porque vieron a Jesús caminar sobre las aguas hacia ellos, pero no lo reconocieron. Creían que era un fantasma. Y Jesús, para alentarlos y que se tuvieran tranquilos, les dijo: tranquilos, tened ánimo, soy yo. Jesús quiere
que lo reconozcamos siempre como nuestro garante, nuestro salvador, nuestro poder de lo alto, nuestro capitán y nuestro príncipe en todas las batallas, ¿sí? Y no debemos de sentir temor. La Biblia dice 360 veces, no temas, no temas. Y por eso debemos de tener ahora gratitud, confianza que podemos nosotros tener en aquel que ha depositado toda su confianza en nosotros también al seguirle. Muy bien. Pero ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor está al tanto. El Señor siempre caminó en procura de estar junto a sus hijos, a sus discípulos. Él quería ser amigo de ellos, quería ser hermano de ellos y quería hacer para ellos todo lo necesario, y por eso Él los buscaba. Y por eso caminó, no nadó, pudo haber nadado, hubiera tomado más tiempo, pero Él quería acelerar el paso y por eso caminó sobre las aguas para llegar más rápidos a donde estaban sus amigos, mis hermanos. Pero vamos a buscar en el libro de Mateo, San Mateo 14, que también me llama la atención, y vamos a compartir esta anécdota bíblica de aquellos días. Capítulo 14, versículo 26 al 36. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. En esta versión dice se turbaron. Es lo mismo, sintieron miedo. Diciendo, un fantasma. Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bien. Y él dijo, ven. Jesús le dice, lo invita a venir. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Caminó también. Eso significa que Pedro en el momento, en el instante, tuvo mucha fe, mucha confianza, reconoció la voz de Jesús cuando le dijo, ven, afirmativamente. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y le dijo, ven. Descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, aquí viene el problema. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, que aun cuando vamos con Jesús, tenemos o sentimos miedo. Y comenzó a hundirse Pedro. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda muchas veces está fuera de control en nuestras vidas. No lo sabemos sujetar. No tenemos esa plena seguridad y esa plena confianza en el Señor. Y por eso es que nos vienen estas situaciones que nos roba la paz, nos roba la calma también muchas veces, porque nos hace falta la fe. Y dice el 32, en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Era una prueba para ellos, mis hermanos. Hoy soplan muchos vientos, muchas tempestades, también espiritualmente, huracanes y ciclones, y nos quieren arrasar, nos quieren llevar también consigo. Pero nosotros debemos de estar confiados como un león, firmes sobre la roca, sobre la piedra. ¿Ya? Y nada nos va a ocurrir. Entonces, los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Muchas veces no tenemos que ver las cosas para confiar, para creer en Dios, creer en el Señor Jesucristo, ¿ya? Para decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios.
Y como dice el famoso dicho, ver para creer. Pero nosotros hoy no vivimos por vista, sino por fe. ¿Ya? Debemos de tener esa convicción de creer en lo que no se ve. Y lo vamos a esperar y se va a cumplir en nosotros también esta palabra. Y Jesús los reprendió de alguna manera y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No nos pasa así también a nosotros muchas veces? Leo el 34. Terminaba la travesía, llegaron a tierra de Genezaret. Cuando lo reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos que podía ver. Y le rogaron que los dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Palabra de Dios, mis hermanos. Quedaron sanos al instante, porque tenían fe, tenían esperanza en el único que podía hacer algo por sus vidas moribundas. Estaban en la cárcel del pecado, pero Jesús reprendió el pecado, reprendió los vientos. Y con solo ellos tocar el borde de su traje, de su vestido, dice aquí que no miente la palabra, todos los que lo tocaron quedaron sanos. Y por eso hoy queremos orar y tocar el borde también del vestido de Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro gran abogado, allá en el lugar santísimo, por medio de la fe, quedar hoy sanos también. Y por eso oramos por los enfermos, para que no duden, que crean en Dios. La hermana Nuri, yo posiblemente esté viendo también el programa en esta hora. Está en exámenes, está en cuidados muy delicados de salud, pero si está viendo, o sus hijos, o su esposo, la recomendación de la palabra de Dios es que no dudemos, tengamos fe, confianza, y puede cerrar sus ojos y tocar el borde del vestido, ir de la mano de Jesús, y hoy o mañana, no sé cuándo, pero el Señor al instante puede hacer el milagro y quedar sana, al igual que el hermano Miguel Ángel también, el papá de la hermana Andrea Ramírez. Dios nos da mucha esperanza, nos da aliento, nos da de su palabra el alimento que todos necesitamos, ¿sí? Que todos necesitamos. Qué interesante. Ahí está. ¿Qué tenemos que decir a esto? Esto para nosotros es un milagro, entender las escrituras también de lo que Cristo quiere de nosotros, las grandes lecciones, los grandes ejemplos que nos dejó con sus discípulos. Por eso Pedro fue salvado 2, 3 veces quizás, y nosotros somos salvados todos los días de nuestras vidas hasta la venida del Señor Jesús por segunda vez a esta tierra, y por eso debemos motivarnos con la fe. Fieles son las heridas de aquel que nos amó. Fieles son las heridas de aquel quien nos amó. Y Jesús, con su sacrificio tan inmenso, que nadie lo podrá superar, ni en esta vida, ni en la otra, ni en ninguna. Jesús es el rescate, es el garante para nosotros. Tenemos confianza, seguridad. Por eso el orgullo del tábano no nos debe de dominar a nosotros. El orgullo es castigado, ¿ya? Es una reprensión a través de estos ejemplos que estamos viendo en la palabra de Dios. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión, dice el libro de Proverbios 3:7. Vamos a leerlo para estar seguro de que ese es. Proverbios capítulo 3 y el versículo
es el 7, y dice así: no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Ahí está el secreto, uno de los secretos del éxito para permanecer, ¿ya?, firmes y constantes. No ser sabios en nuestra propia opinión. Buscar siempre el consejo divino. Buscar siempre la palabra de Dios, que este libro tiene poder. Dice que es como una espada de dos filos. Es viva y eficaz y penetra, ¿ya? Nos sacude y nos da esperanzas y nos da fe también. Y por eso es que nosotros tenemos que estar bien concentrados en la palabra de Dios para no errar también. Pero en el libro de Romanos, esto es una adicional, Romanos capítulo 12 y el versículo 16, es un adicional, y dice así: unánimes entre vosotros, no seáis altivos. Qué interesante. Sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que, mis hermanos, somos uno en Cristo. Somos una familia, unificados en la misma fe, la misma esperanza. Y por eso es que nosotros debemos de ser humildes, reconocer la palabra de Dios, y el mío no cuenta. No soy nadie. Yo dependo de Dios. Dependemos todos, los unos de los otros, pero somos un edificio que va formándose. Y la cabeza, dice la Biblia, es Cristo también. Pedro salió del barco y comenzó a caminar, como tú y yo hoy tenemos que seguir también caminando hacia Jesús con fe, sobre el agua, sobre la muchedumbre, sobre este mundo vasto. Pero el viento recio lo asustó. Nos asustamos también nosotros muchas veces. Lo hizo dudar a Pedro también y empezó a hundirse. Nosotros, si dudamos, si somos incrédulos, si no tenemos fe, nos vamos a hundir también. Pero Dios no quiere que nos hundamos, sino que crezcamos, que crecer y crecer a la gracia, a la plenitud, a la estatura, a una medida que podemos llegar a alcanzar, que es la fe en el Hijo de Dios. La fe debe madurar en nosotros. Debemos perseverar también en ella misma y no desfallecer. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Como dijo el apóstol, yo sé en quién he creído. Cuando se ha dado ya el primer paso en la fe, pero ¿qué pasó con Pedro? Solo tenía una fe. Era impaciente. O sea, era falta de sabiduría. ¿Sí? Pero Dios, que es justo y es benévolo, quiere que nosotros nos soltemos, que rompamos cadenas. Estamos o somos débiles muchas veces, nuestra fe es débil, pero el Señor hizo énfasis y dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, ¿qué no pudiéramos hacer? ¿Qué no haríamos nosotros? ¿Ya? Esto debe ser una convicción que debemos de tener todos nosotros. Vamos a leer en el libro de San Lucas. ¿Qué más nos quiere decir la palabra del Señor? San Lucas capítulo 7 y el versículo 22. 7:22. Y el 23 también. Y dice así: respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y el 23, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Qué bonito, qué interesante, ¿ya? El mundo vasto tiene su orgullo y vemos los grandes palacios en países modernos, sofisticados, desarrollados, multimillonarios, pero eso se queda. Eso es un orgullo barato, pero que sale caro a su vez, ¿sí? Sale caro. Nosotros, entre más sencillos, entre más humildes, somos grandes en el reino de los cielos. Y el Bautista también sintió por algún momento, cuando era un precursor, era un impulsor de la fe de Jesús, abrió el camino para el Maestro, para el Mesías, pero en una ocasión mandó a preguntar si era él el que había de venir de verdad. Como que le entró cierta duda también a Juan. Su fe como que medio flaqueó, pero Jesús mandó la respuesta también a Juan, diciendo: los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. Cuando Juan escuchó estas palabras, mis hermanos, sintió una gratitud, un agradecimiento, sintió más convicción. Seguramente él mismo se reprendió, pidió perdón al Señor, ¿sí? Y Juan ya estaba, como quien dice, preparado para un encuentro más con la vida que era nuestro Señor Jesucristo. Juan predicaba el arrepentimiento de los pecados, que se había acercado el reino de los cielos, pero ahora al encontrarse en la cárcel, ya, en la cárcel, porque como humano también lo inundó, se hundió como Pedro, fue débil, como nos puede suceder también a nosotros, pero sin embargo, Juan recobró ánimo, esperanza, y tuvo el valor de reconocer, sintió paz otra vez en su alma, en su corazón, y por eso nosotros también debemos de seguir estos ejemplos, estos consejos que son válidos, son positivos y nos van a llevar hacia la cima, ¿sí? Hacia el reino de los cielos. Y contad al mundo lo que Jesús hizo por ti e hizo también por mí. No lo dejes a Satanás entrar. Dile: Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Así es como nosotros tenemos que actuar. Si Cristo es nuestro esposo, nosotros como su iglesia somos la novia también. Pero en Lucas capítulo 11, quiero leer en Lucas capítulo 11, versículo 24 al 28. Y dice así: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero al no hallarlo, dice: volveré a mi casa antigua de donde salí. Cuando llega, la haya barrida y adornada. Sí. Y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y viven allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cristo no quiere que nosotros retrocedamos, sino que sigamos avanzando, sigamos adelante, cerrarle la puerta al mal, al pecado, a Satanás, ¿ya? Porque es un ángel derrotado, un ángel caído, está vencido, y él no tiene potestad sobre los hijos de Dios. ¿Me entiende? Porque nosotros fuimos esclavos, sí es cierto, pero Cristo vino y saldó esa cuenta, esa deuda. Somos libres ahora.
Los que están en Cristo son libres. ¿Ya? No tenemos que volver nuevamente a los antiguos rudimentos del mundo, porque el orgullo es lo que nos va a embargar nuevamente y tenemos que desechar lo malo, esa situación, y nosotros estar en paz, felices, liberados. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que hizo todo lo posible para darnos a nosotros este rescate que fue pagada con su sangre preciosa derramada aquí en esta tierra y luego levantado también en esa cruz, donde nosotros podemos atravesar esta atmósfera y ver el Gólgota nuevamente, Jesús muriendo por nosotros. Pero eso no termina ahí. Al tercer día Cristo resucita, ¿sí? Y fue algo visible, algo notorio, y quedó en la historia escrito por los famosos escribanos, donde han habido testigos contundentes, fieles, para que nosotros creamos en un Dios de verdad, un Dios verdadero, un Dios fiel. Nosotros podemos ser infieles, pero Él sigue siendo fiel por siempre. Así que, al notar los discípulos cómo sus labores tenían éxito en otra ocasión, corrían peligro de atribuirse también el mérito a sí mismos, de sentir orgullo espiritual y así caer bajo las tentaciones de Satanás, según el deseado de todas las gentes, página 327 también. Faraón, óigase bien, Herodes, Caifás, Anás, el joven rico, Jezabel, el gobernador Félix, el rey Agripa, Pilatos, Judas Iscariote, Naamán, el leproso, el general aquel sirio, ¿sí? Nabucodonosor, el mismo Pedro, le dijo a Jesús, no me lavarás los pies jamás. Jesús quiere limpiarnos a nosotros de nuestro orgullo, nuestra maldad. Quiere abrazarnos con ternura, llevarnos en su preciosa, lavarnos en su preciosa sangre. Cristo te ama. Dios es amor. No debemos de rechazar esa dulce invitación al pecador. Aceptarlo hoy como nuestro garante, como nuestro Salvador, Señor y dueño también de nuestra vida. ¿Quieres aceptar esta invitación? Debemos de hacer vigilias espirituales para que el Señor se nos manifieste y orar fuerte, orar duro, con fe, con ánimo, con esperanza, contagiarnos los unos a los otros y entonces vamos a ver resultados positivos porque somos hijos del Salvador, hijos del Rey Celestial, nuestro abogado que hoy todavía intercede. Que Dios nos bendiga y nos ayude y nos dé su gracia para que podamos siempre estar caminando juntos de la mano del Señor Jesús. Amén.